Son las 10 de la noche. Llevamos como un año desde que terminamos de construir la van, así que un año viviendo en ella. Y hoy ha salido el primer problema grave. Yo sabía que tarde o temprano y saldría algún problema, pero la verdad es que pensé que estaría mucho antes, no que tardaríamos un año. Y bueno, os cuento un poco, lo tenemos ahora todo un poco desordenado porque hemos estado viendo qué pasaba. En este armario de aquí se había acumulado mucha agua. Si veis, aquí están las servilletas porque hemos puesto por si acaso. Y en esta se está acumulando mucha agua y iba cayendo aquí en la cocina. Total, yo sabiendo cómo soy, no me iba a quedar tranquilo. Así que le he dicho a la Gaby, mira, como es la parte fácil, desmontemos el techo, porque estaba claro que venía de arriba. A ver qué pasa. Y hemos desmontado el techo. Pues resulta y acontece que es de los agujeritos, esto es lo que aguanta las placas solares en el techo, esta madera de aquí. Pues resulta que es esto. ¿Ve? Mira, aquí hay agua. No sé si lo vais a ver. ¿Ve? Va cayendo agua. Pues de lo que aguanta las placas solares, mira, 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 aquí aprieto y sale agua. Y es precisamente en la parte baja, o sea, el techo hace unas formas, Gaby os pondrá aquí un dibujito de cómo es el techo, y hace unas formas y es de la parte baja de las placas. Entonces aquí ha entrado agua, lo hemos quitado, hemos visto que toda la insulación estaba toda mojada, la hemos tirado, así que mañana lo que nos tocará es quitar todo el techo de la van, todo. No tendría que ser tan complicado como parece, pero bueno, será quitarlo todo y evaluar los daños y ver la solución. ¿Tú qué dices, Gabrielita? Pensé que el invierno iba a ser color de rosa. Yo pensaba que esto sería un invierno de cuento de hadas, que aquí adentro íbamos a estar calientitos y salíamos a jugar a la nieve y todo era paradisíaco. Oh, qué equivocada estaba. No ha parado de llover, como en 5 días. Tuvimos un día de sol, uno, que fue cuando fuimos a Nueva York. Y de ahí todos los días nublados, todos los días con lluvia, -7 grados, -5 grados, amanecer temblando. No, mentira, estábamos calentitos, pero no es gracioso el frío, no es gracioso el agua, no es gracioso el invierno. O sea, el problema es el agua. El agua es lo más poderoso de este mundo, diría yo. Bueno, ¿te preocupa este filtración que hemos tenido? O sea, me alivia haberlo detectado a tiempo, porque pudo haber sido peor. Hubo una noche que hizo un viento que en el peor de los casos pudieron haber salido volando las placas. Sí. Cosa que no pasó ni por cerca, pero es un es un latente por ahí que uno no sabe lo que puede pasar. Así que nada, hay que hacerlo bien. No tenemos de otra, ¿no? No tenemos de otra que repararlo. ¿Y dónde lo haremos? Pues eso te iba a decir, porque a mí me da miedo que nos vayan a decir aquí no pueden estar haciendo eso. Ni se van a dar cuenta. Pues subir en el techo y cortando maderas con una sierra eléctrica. Maderas no pensaba cortar muchas, pero bueno, solo poquito. Pero las maderas las podemos cortar aquí dentro, en un segundo. Si te acuerdas que aquí vivimos, ¿verdad? Sí, me acuerdo, sí. Sí, peores cosas se han hecho en Home Depot. Reparar una llanta no es gran cosa. Ya vamos a ver. Si nos dicen algo, pues nos vamos a ir. ¿Para dónde? Pues para otro Home Depot o para Walmart. No nos van a decir nada. Sí, he visto contratos ahí contratando madera fuera del Home Depot. En la Florida yo lo he visto eso. Porque no les cabía dentro del tráiler y la estaban cortando. Y ellos que sabrán. Segundo. Lleva un verbo de maderas ese hombre. Mira, yo lo que no sé es dónde vamos a meter todo. Ya lo vamos a ir descubriendo. O sea, aquí la cuestión es mañana levantarnos bien tempranito. Y ponernos manos a la obra bien temprano. La cosa es que no amanezca lloviendo. Eso sí. Ojalá que no. Y eso me va a dar la noche a mí. Ya lo he visto. Te va a dar la noche. ¿Qué significa eso? O sea que me va a estar molestando toda la noche. Dentro de todos los problemas, creo que el menor.
Yo creo que ni vamos a dormir pensando en esto. También es posible. Bueno. Pues nada. Tan bonita que estaba la van. Pero todo pasa por un motivo, ¿verdad? Claro. Ahora no lo vemos, pero seguro que hay un motivo oculto. Imagínate que nos pasa ahí en el camping perdidos. A mí lo que me da miedo es que es abrir la cajita de Pandora. Ya. Porque todo esto que es... Va a estar todo bien. Ya vas a ver. Sí, estoy convencido que sé lo que es. Bueno, va. ¿Hacemos la cenita? Bueno, pues nos vemos mañana. Y os vamos contando cómo va esto. Deseennos mucha suerte, por favor. Aunque cuando lo vean, esto ya habrá pasado y ya estaremos ultra bien. Esperemos, pero no sé, no está de más. Que nos deseen lo mejor siempre. Por cierto, vayan a suscribirse. Y denle like y comenten. Sobre todo, ustedes denle like. Adeu. Adeu, adeu. Buena nit. Buenos días. Ya hicimos la primera parada en Walmart. Aquí tenemos los comprados. Y ahora segunda parada, Home Depot, que también va a ser nuestro taller de trabajo. Tenemos aquí una situación, ya apartamos todo ahí atrás para cubrirlo con plástico y que no se nos ensucie. ¿Empezamos por qué? Por los perfiles de aluminio, Ah, que son más vale. complicados. La tenemos que poner aquí. 8, ¿no? Sí. You need to hold it, please? No. ¿Qué hora es, Marquis? Las 3:40. 3:40 y ni hemos empezado. Día 2. Ya estamos en el día 2 y así la situación. Ya logramos instalar una placa solar de una mejor manera. Aquí no va a entrar agua nunca. Crucemos los dedos. Y ahora nos toca la segunda placa, o sea que tenemos que desmontar absolutamente todo el techo para llegar a ella. Bueno, sí está un poco mal la situación, pero ya la vamos a resolver. Porque hoy será... ¡Un gran día! ¿Qué le doy? Sí.
estamos arriba de la van. Y entonces ayer hicimos esta placa, que como veis ya está súper sujeta. Y entonces esto ya no se va a mover de aquí en la vida. Y ahora vamos a hacer la otra placa. Vamos a quitarla y a empezar otra vez. Venga, a ello. ¿Quieres que baje a ayudarte? Un poco de papel toalla para limpiar aquí y ya. Y me pasarás luego la silicona. ¿Hasta dónde corto? Hasta el final, si te llega al final. ¿Qué pasó? ¿De qué? Si aquí no ha pasado nada. Hasta la próxima, amigos.